Les pido atención porque vamos a conocer seguidamente una investigación que hizo el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, el CIAT. Un trabajo sobre el registro y análisis de personas afectadas por fumigaciones en Uruguay. Un tema del que hemos hablado varias veces aquí en el programa, sobre todo con fumigadas, por lo menos las tres con las que hablamos aquí en el programa. Incluso dos maestras que sufrieron esta situación. Han habido casos, han habido demandas, han habido indemnizaciones, personas que vieron afectada su salud. En fin, les hablaba de las escuelas, algunas que tuvieron que paralizar su trabajo. Pero vamos a adentrarnos esta mañana un poco más en los detalles de este proyecto, y para eso tengo el gusto de darle la bienvenida en estudios a la doctora Laura Tarán, asistente del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Bienvenida, doctora, ¿cómo anda? Muchas gracias, muy bien, por suerte. Bueno, el gusto de tenerla aquí. Hablamos de intoxicaciones hechas con qué tipo de productos o de plaguicidas en general. En general, las intoxicaciones en este trabajo que hicimos, que fue en el marco del premio del Ministerio de Salud Pública, convocado por la Academia de Medicina, hicimos este trabajo porque quería contarte un poco. El Centro de Toxicología registra aproximadamente 10.000 consultas por año, o 11.000. Entonces, de todo tipo, que las intoxicaciones, en realidad dentro del Ministerio hay un decreto que son de denuncia obligatoria. No solo al Ministerio, el centro también actúa como dando información y asesoramiento en casos de intoxicación o no también de información, ¿verdad? Dentro de estas consultas, que son como 11.000, en realidad las intoxicaciones por agroveterinarios en general, o agrotóxicos como les suelen llamar, o plaguicidas como nosotros le llamamos en el trabajo, son nada más que es un 3%, o sea, son pocas dentro del global dentro de todas las llamadas. Pero nos interesaba hacer este trabajo para ver, porque en algunos casos puntuales hay casos de intoxicaciones que hay un riesgo para la salud, y eso con medidas de prevención y educación generalmente pueden tratar de ser mínimas, ¿verdad? Ser la menor cantidad posible. Creemos que es eso. Claro. ¿Y eso quiénes deberían asumirlo? Eso en parte... ¿Las empresas? No solo las empresas, sino también el propio trabajador. Como en el trabajo demostramos que la mayor parte de las intoxicaciones no intencionales son los trabajadores, ¿verdad? Y las accidentales. O sea, ¿en qué condiciones? Son condiciones en las que la sustancia, sea peligrosa o no, porque algunas son más peligrosas que otras, se manipulan o aplican de manera inadecuada o en forma inadecuada, ¿verdad? O en lugares, por ejemplo, en el caso de algunas fumigaciones, como mencionó usted, que antes tuvo casos de que se llaman fumigaciones a la deriva, ¿verdad? Pero eso en parte está la parte de regulación y reglamentación, ¿no? Porque supuestamente no se puede plantar dentro de una determinada distancia de las zonas pobladas, y aplicar plaguicidas tampoco. Entonces, no solamente son las fumigaciones, sí, sino también la disponibilidad que hay de los productos tanto en el hogar o en el propio trabajo, ¿verdad? Claro. ¿Esta investigación surgió del CIAT? Surgió del CIAT, de parte para la presentación al Premio Nacional de Medicina, que lo ganamos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se hizo la investigación? La investigación, lo que se hizo fue un trabajo arduo, porque toxicología tiene un registro de historias clínicas de todas las consultas que recibe. Y lo primero que hicimos fue una selección de la consulta a través de bases de datos que contamos de plaguicidas. Seleccionamos los plaguicidas y después analizamos historia por historia para ver cuáles eran las consultas, si había tenido contacto con el plaguicida y si era un caso de intoxicación o no. Y si era un caso de intoxicación, si era leve, moderado o severo. Eso era 1 a 1 y a ojo.
Una vez no por un programa de computadora que buscaba. Después que sí se seleccionaron las historias a través de un programa de computadores y se retiraron del archivo uno a uno y se analizaron e imputaron, o sea, se le dio una escala de gravedad a cada historia, una a una. Sí, fue un arduo trabajo de todo un equipo, ¿no? ¿Y de todo el país? Es de todo el país. La ventaja del Centro de Toxicología es que, a diferencia de Argentina y Brasil, somos el único centro de intoxicación. Entonces, si bien puede haber un sesgo en que no todo el mundo que se intoxique llame al Centro de Toxicología, sí contamos con la mayor de información disponible, ¿verdad?, que cualquier otro centro, cualquier otro tipo de observatorio sería de plaguicidas. Claro, doctora, y esto lo hicieron profesionales del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Medicina. Exactamente, lo hicimos junto a los profesores, a la profesora Laborde y a todo el equipo de toxicología, que el departamento cuenta con el grado 5, los grados 4, y trabajó prácticamente todo el mundo, por eso están los colaboradores en la historia. Sí, más que nada en seleccionar las historias y analizarlas, ¿verdad? Que era el trabajo más arduo. Y después está toda la parte del análisis de datos, ¿no? Que eso lo hicimos. Cuando llegó el momento de levantar la copa, ahí estaban todos. No, todos trabajaron igual. Estuvo todo el equipo. Bien, usted decía que dentro del panorama total de las intoxicaciones, aquellas por fumigaciones son una parte menor, no llegan ni al 5%. Al 3%, incluso las fumigaciones son menos, porque ese 3% incluyen el trabajador que está manipulando y se le rompe la mochila o está lavando el equipo, ¿verdad? Y generalmente son todas intoxicaciones agudas, más que nada lo que detectó, porque las crónicas muchas veces en este tipo de trabajo no se detectó, pero las fumigaciones que las tenemos más que nada como o ambientales registradas, ¿verdad? Sí. Son en realidad en estos 10 años registradas por el SEAT, ¿verdad? Son pocas. Uh-huh. ¿Cómo se fumiga en el Uruguay? En realidad depende de la extensión y el tipo de cultivo para fumigar. Sinceramente, más correcto sería un ingeniero agrónomo. No hay duda. Generalmente las Pero aplicaciones... usted nombraba recién, por ejemplo, el trabajador que lleva el producto en la mochila misma y lo aplica con la mano. Sabemos que hay mosquitos, sabemos que hay aérea, aviones. claro, aérea o terrestre, son las dos formas ahí. Y después es en lugar abierto o cerrado. Entonces, por ejemplo, los invernaderos. Ahí es otra forma de fumigación de riesgo porque son lugares muy cerrados, ¿verdad? Donde se deben respetar los tiempos de espera y conocer el producto y aplicarlo en la cantidad necesaria también, porque más no es mejor. O sea, lo que se llama evitar el uso cosmético de los plaguicidas, o sea, usarlo correctamente para el cultivo correcto y la plaga correcta en la cantidad justa. Uh-huh. Y respecto del tipo de productos o de la peligrosidad de los productos que se aplican? En general, los productos en el trabajo, lo que vimos, los más frecuentes son los insecticidas y los herbicidas, que son los de mayor uso. Y eso, lo que vimos también es que hay una época del año en la cual predominan más las intoxicaciones por este tipo de producto, que es a partir de septiembre hasta marzo, que es el periodo de mayor uso de los productos a nivel agrícola, ¿verdad? Y veterinario, más que nada. Doctora, ¿y qué significa que los plaguicidas tengan principios activos? El principio activo sería ser como una medicación, un remedio. Entonces, dentro del plaguicida, el principio activo es la sustancia química por el cual la acompaña dentro de la sustancia química el vehículo. O sea, por ejemplo, si es un polvo, se encuentra el principio activo que está en presentación de polvo y aparte, por ejemplo, un talco. Entonces, parte de la sustancia es talco y parte de la sustancia es principio activo. Ahí depende las concentraciones, ¿verdad? O los líquidos, por ejemplo, hay líquidos que vienen con solventes y hay líquidos que vienen con agua.
por ejemplo, o los sólidos que pueden, eso depende de la presentación que le quiera dar el comerciante, ¿verdad? Y los otros son la estabilidad, vamos a decir, los aditivos que tendrían para que la sustancia se mantenga estable y activa en determinadas condiciones, ¿verdad? Claro. Bueno, hablamos de ese 3% de las intoxicaciones. ¿Qué pasa con el 97% restante de las intoxicaciones? ¿A qué se deben? El resto de las intoxicaciones son, un 60% son medicamentos. Ah. Sí. O sea, medicamentos en general. Generalmente medicamentos de uso en la esfera de psiquiatría, medicamentos analgésicos, antigripales, los disponibles en el hogar, porque los niños, que es la población más vulnerable generalmente a este tipo de accidentes, vamos a decir, por la disponibilidad que tienen dentro del domicilio de diferentes sustancias, incluso de los plaguicidas, ¿no? Es que hacen la circunstancia, el escenario fácil de acceso a los mismos. Y es cuando sucede parte. Y dentro del domicilio también están los productos de uso doméstico, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El hipoclorito de sodio. Lo que sucede muchas veces es el trasvase de las sustancias, que sucede también, que hemos tenido con los plaguicidas, también suceden con los productos de uso doméstico, es colocar la sustancia fuera del envase original, ¿da? O porque lo trajo del trabajo, o porque lo compró concentrado y lo diluyó, y eso se pone en una botella de refresco o bebida cola, por lo cual y después se confunde. Se confunde, exactamente, y así es como sucede la mayor parte de las intoxicaciones por trasvase, que se llama. Y lo otro en niños, aparte de las accidentales, lo que vimos en este trabajo fue lo que se llama el desvío de uso. El desvío de uso es la colocación de un producto agrícola o veterinario para el tratamiento de la pediculosis o la sarna en niños en general. Y con ello, si bien por suerte las consultas son pocas, pero ha habido casos que han requerido tratamiento médico e internaciones prolongadas, ¿verdad? Bueno, estamos viendo que el peligro lo tenemos adentro de casa, ¿eh? El mayor peligro lo tenemos adentro y no afuera, por lo menos en este tema de las intoxicaciones. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo este diálogo con la doctora Laura Tarán, asistente del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Vamos a conocer más sobre este trabajo y también estamos recibiendo mensajes de los oyentes a través del 8810. Hay muchas consultas a través del 8810 con este tema de las intoxicaciones. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Laura Tarán, que es asistente del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, y estamos hablando de esta investigación que hizo justamente el CIAT sobre intoxicaciones. Si le parece, doctora, le voy tirando algunas preguntas. ¿Cómo no? Si tienen respuesta, las da. ¿Cómo no? Vamos probando. Nos dice, por ejemplo, un oyente, en jardinería se usan productos con los cuales hay que tener cuidado. Dice, yo uso herbicida, por ejemplo, y fungicida para las plantas. Y la pregunta es si recomienda guantes y tapabocas para hacerlo. En general, cada sustancia, como estamos hablando fuera del aire, debe estar en el envase original. Y el envase original cuenta con la etiqueta. Y cuando, obviamente que si compra uno para un jardín, para mi jardín es una cosa, y otra que trabaje como jardinero. Sí, es bueno, obviamente, que si la etiqueta o el producto cuenta con lo que se llama una ficha de seguridad, el cual informa cuál es el principio activo, como estábamos hablando, qué otras sustancias tiene y qué precauciones debe tener al manipularlo. Y los guantes casi siempre se recomienda, y tapaboca depende qué sustancia, cómo la utilice, dónde fumigue, en ambiente cerrado, en un ambiente abierto, al aire libre, ¿verdad? Porque las máscaras son para algunos de ellos, y aparte no son máscaras tipo tapaboca de médico, vamos a decir, de papel. Tendría que ser una que frenara la sustancia, ¿verdad?
que contenga unos filtros o cartuchos que se llaman, del cual la sustancia al respirar queda allí, pero eso depende cómo la use, cuántas veces, porque si es una sola vez, porque un día puso en el jardín, otro que lo haga todos los días como un trabajo, ¿verdad? Claro. En cuanto a los productos de uso doméstico, ¿hay posibilidad de que alguien, digamos, resulte seriamente intoxicado por su ingesta? En general, depende de la sustancia. En el hogar hay muchos productos, están los productos de limpieza, aparte de los plaguicidas, ¿verdad? Uh-huh. Lo importante es que estén, como comentábamos, en los envases originales, que porque muchas veces se confunden o los ponen en frascos de remedios, a veces cuando se prepara o no vienen, por lo cual tuvimos casos de intoxicaciones porque estaba en un medicamento, el frasco era muy parecido y lo tomaron como jarabe de la tos y en realidad era un plaguicida. O los niños, la disponibilidad de las sustancias desinfectantes, el hipoclorito, los jabones, ¿verdad? Que el niño fácil, chiquito, sobre todo el de 2 años, que está en la edad de explorar y la mayor edad de accidentes, tienen acceso en el hogar. Y todo depende qué sustancia sea, ¿verdad? En general, las sustancias en el hogar no deben exceder el 5% la concentración en el producto, no ser mayor del 5%. Los productos que están en el mercado, por ejemplo. En el mercado lo que pasa que para uso doméstico sí. Para uso doméstico. Para los plaguicidas, el tema que desde el punto de vista de los plaguicidas puede haber una oscilación en la concentración que va desde el 0,05, ¿verdad?, hasta el 50 o 60% de un principio activo en el preparado. Por eso los mismos no deben estar en el hogar. ¿Qué pasa? En los hogares rurales muchas veces están disponibles ese tipo de mayores concentraciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los medicamentos o los productos veterinarios? Que en tantas casas hay mascotas y se usan distintos productos para los animalitos. Claro. Eso en los medicamentos depende, muchas veces somos un país donde las enfermedades cardiovasculares son muy prevalentes y entonces medicación cardiovascular o analgésicos, eso es lo más común que haya, depende dónde se almacene, por eso dice la etiqueta, aléjese, guárdese en un lugar seguro, lejos de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y que no siempre se cumple. No siempre se cumple, o generalmente a veces la persona va a tomar el medicamento, lo deja dice fue un segundo, lo deja disponible y el niño ahí es la circunstancia en que lo toma. Y con respecto a los productos veterinarios, muchos de ellos o algunos, si bien vienen para prepararlos o hacer diluciones que no corren riesgo, la presentación a la que está en el hogar es una presentación en concentraciones altas, como hay algunos pulicidas para perros, ¿no? O garrapaticidas. Eso ¿verdad? Que están por arriba del 4%. Están por arriba del 4%. Hay algunos que sí. Si bien si usted lo prepara, como dice la etiqueta, quedan al 4%, igual usted lo lleva al 40% a su casa, ¿verdad? Claro, es decir que hay que tener mucho cuidado también con este tipo de productos. Doctora, pregunta un oyente, ¿qué pasa con los alimentos con fecha de vencimiento ya caducados? ¿Son peligrosos? ¿Pueden intoxicar? Eso en realidad sería más como una contaminación o por hongos o por bacterias, ¿verdad?, del producto. Generalmente no es por una sustancia química, sino por un desarrollo a un agente biológico, ¿verdad? Por eso no sería propio por el alimento, sino lo que desarrolle, dependiendo. Obviamente que si tienen una fecha de caducidad, habría que respetarla, ¿no? Claro, claro. Y otro oyente dice, hay un piojicida para humanos que tiene malatión. ¿Esto está permitido? Es correcto, tiene malatión y lo tiene al 0,5%, o sea, es una concentración muy baja y está autorizado por el Ministerio de Salud Pública para uso humano. Lo que pasa que muchas veces, como comentábamos, es hay un desvío de uso, hay la utilización de productos agrícolas o veterinarios, ¿verdad?, para tratamiento
de la sarna o la pediculosis, entonces estamos colocando productos de mucho mayor concentración que no son para uso humano. En niños hemos tenido casos que en este trabajo algunos fueron reportados, o sea, mayores concentraciones. Problemas con otros líquidos que puedan haber en el hogar, combustibles. Sí, en general uno de los más comunes son los hidrocarburos. Dentro de esos hidrocarburos son la nafta, el gasoil, el querosén. Esos son los más frecuentes disponibles en el hogar. Que también hay ingestas accidentales, o se trasvasa o no se manipula en forma adecuada, ¿verdad? O se almacena mal. Claro. ¿Qué pasa con las estufas? Ahora que estamos en invierno, frío, viento. Eso es parte de las intoxicaciones graves en invierno. Todo aquel ambiente calefaccionado con una estufa que genere llama, forma lo que se llama el monóxido de carbono, que le llaman el asesino invisible, porque en general no da olor, uno no siente olor, y en general lo que hace es desplazar al oxígeno. Y muchas veces causa un cuadro de debilidad que no le permite a la persona salir de la habitación donde está, llegando a ser intoxicaciones graves, incluso fallecidos, ¿verdad? Por el monóxido de carbono. El fuego va consumiendo el oxígeno, nos vamos quedando sin oxígeno de a no poco. solamente el oxígeno, en una habitación cerrada, aparte del descenso del oxígeno, también se genera el monóxido. El monóxido es un gas que no se huele, que tiene una afinidad mayor, desplaza el oxígeno, o sea, la célula encargada de transportar el oxígeno prefiere al monóxido antes que el oxígeno, por lo cual los tejidos no se oxigenan y entramos en un cuadro de lo que se llama hipoxia, falta de oxígeno a nivel de todos los tejidos, ¿verdad? Generalmente los síntomas más frecuentes iniciales de una intoxicación leve por monóxido, sobre todo en estas fechas, es el dolor de cabeza, puede arder los ojos, mareos, ¿verdad? Y sensación de debilidad generalizada. Es un cuadro que muchas veces puede pasar como el de una gripe, puede ser confundido inicialmente. ¿Y esto con qué tipo de estufas, por ejemplo? Con cualquiera, por ejemplo, de supergas, obviamente con las eléctricas no, con los aire acondicionados no. ¿Con la leña sí? Con la leña sí, la estufa leña. Mucha gente también de menor recurso lo que hace es forma un brasero, y por el mismo momento que, si bien no hay llama en el brasero, igual se genera monóxido de carbono. Es una forma de calentarse con carbón, ¿verdad? Pero también hay un riesgo. Eso es una práctica que no debería emplearse prácticamente. Y las personas que tengan estufas con llama, ¿verdad?, a supergas o a querosén, lo que tienen que hacer es no tener la habitación herméticamente cerrada, sino siempre tener una ventilación. Y si empiezan con cualquier síntoma, y controlar, ¿verdad?, el que la estufa esté en condiciones siempre. Claro. Doctora, ¿y cómo, frente a los casos de intoxicación, cómo respondió el sistema sanitario? Digamos, ¿cómo trató a los pacientes? ¿Los trató bien? ¿Los recuperó? En general de plaguicidas. Sí, de los intoxicados. Y en general lo que pasa es que primero lo que se tiene que hacer es sospechar la intoxicación, ¿no? Hacer el diagnóstico de la misma. Entonces, muchas veces muchos tóxicos dan cuadros, dolor de cabeza, por ejemplo, el monóxido. Consulta porque le duele la cabeza, y en realidad un dolor de cabeza es muy inespecífico. Entonces, claro, todo depende del tóxico y de las circunstancias. A veces es más sencillo diagnosticar que otras. A ver, eso sí, muchas veces es importante saber el escenario, hacer una historia clínica y unas preguntas dirigidas, ¿verdad? Y dentro del cuadro siempre, aparte de obviamente que hay hacer un diagnóstico diferencial, o sea, pensar en los tóxicos también dentro de los cuadros que no quedan tan claros inicialmente. Y si tuviera, doctora, porque tenemos ya que ir cerrando, dar algún tip para el hogar, para aumentar la seguridad en el hogar y tratar de minimizar los riesgos de intoxicación, ¿qué cosa señalaría?
Puntualmente todo está en conocer qué sustancias se tienen en el hogar y dónde almacenarlas, ¿verdad? Y en qué condiciones. No trasvasadas, no usar elementos de uso, vamos a decir, platos, vasos, ¿verdad? De uso para comer, para manipular o mezclar sustancias químicas que no se puedan ingerir, ¿verdad? Y todo eso, almacenamiento, conocer qué sustancias y tener los envases originales. Y ante cualquier problema, en la etiqueta cuenta algunos productos con el teléfono de SEAT, ¿verdad? Que es el centro cuenta con médico las 24 horas todos los días del año. Ah, bueno, eso es muy bueno saberlo también, ¿no? Exactamente. Wow. ¿Le puedo preguntar el teléfono? 1722. 1722. Ese es el centro, es un número con 3 líneas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo le agradezco entonces a la doctora Laura Tarán, asistente del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, que nos haya acompañado esta mañana y acercado a esta investigación ganadora del Premio Nacional de Medicina. Felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.